Hoy vamos a aprender sobre los selectores básicos en CSS. Si alguna vez has trabajado con HTML, sabes que una página está formada por elementos, títulos, párrafos, imágenes, botones, etc. Pero ¿cómo seleccionamos exactamente esos elementos para aplicarles estilo? Aquí es donde entran los selectores de CSS. Ahora, antes que todo, recordemos, CSS significa Cascading Style Sheets o en español, hojas de estilo en cascada. Es el lenguaje que nosotros utilizamos para darle estilo a nuestra página web. Con CSS podemos cambiar el color de un texto, el tamaño de un título, el espacio entre los elementos y muchas otras cosas más. Es como la parte creativa de la web, donde decidimos dónde y cómo se verá todo. Los selectores son la herramienta que vamos a estar utilizando para decirle a CSS qué partes de nuestra página web queremos modificar. Con ellos, tú puedes elegir elementos específicos como un título, un párrafo o una lista y luego darles colores, tamaños, márgenes o cualquier estilo que tú desees. En este video vamos a ver cómo funcionan las selecciones básicas de los elementos de CSS. Vamos a utilizar 3 selectores diferentes que te van a ayudar a personalizar tu página web de una manera muy sencilla. Yo voy a utilizar el documento que antes teníamos. Entonces, platiquemos primero del primer tipo de selectores, que es el más básico, el selector de tipo. Este se usa para seleccionar todos los elementos de un tipo específico. Por ejemplo, un párrafo, un H1, una lista. Entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Yo en la pantalla que ven ahora tengo del lado izquierdo mi HTML y del lado derecho mi CSS. Voy a borrar lo que teníamos antes. Si yo, por ejemplo, quisiera modificar todos los párrafos que tenemos en nuestro HTML, simplemente colocaría la P, que significa párrafo. Y después de eso, coloco llave que abre, llave que cierra, y dentro de las llaves, todas las propiedades de CSS que quiero colocar a los párrafos. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a ponerles un background color vamos a ponerle de café. Ahí está. Todos los párrafos que yo tengo en mi HTML serán modificados o serán estilizados gracias a lo que nosotros acabamos de colocar. Vamos a ver si yo regreso entonces por acá a nuestro código. Si te fijas, los 2 párrafos que tenemos han sido modificados. Ahora, vámonos al siguiente tipo de selector. Yo pudiera ser un poquito más específica y decir seleccionar en base a una clase. Ahora, estos selectores de clase lo que hacen es tomar elementos que tienen una clase específica. Por ejemplo, hagamos algo. Voy a agregar algunos elementos más al HTML que tenemos hasta ahora. Voy a crear por aquí un H2 que diga, este será modificado por la clase y voy a crear otro parrafito más aquí abajo. O bueno, no. Vamos a crear un H3. Vamos a crear un H3. Ahí está. Ese también se modificará por la clase. Entonces, tengo estos 2 nuevos elementos. Si yo quiero entonces darle una clase a alguno de mis elementos, simplemente coloco un espacio. Después, en la etiqueta de apertura, coloco un espacio y coloco la palabra class, seguido de un igual y comillas. Aquí entonces estaré colocando la siguiente clase. Voy a crear una clase llamada verde. Lo mismo voy a hacer con mi siguiente elemento, espacio en la etiqueta de apertura, class, y lo igualo a verde. Ahora, ¿cómo puedo seleccionar a todos los elementos que tengan la clase verde? Muy fácil. Yo voy a colocar entonces en mi CSS un puntito y de ahí el nombre de la clase. De nuevo, en este caso, la clase es verde. Seguido de esto, coloco otra vez las llaves, llave que abre, llave que cierra, y dentro todos los elementos o todas las propiedades de CSS que yo quiero dar a esa clase. En este caso, simplemente le voy a decir que quiero que el color de la letra sea verde, entonces vamos a ponerle green. Ojo, en este espacio tú pudieras
poner cualquier propiedad. Puedes poner una o muchísimas propiedades a una misma clase. Estoy guardando en este momento mi documento y si yo entonces regreso para acá, esos dos nuevos elementos que acabo de colocar se ven afectadas por la clase que nosotros estamos colocando. Ahora, ¿qué ventaja tenemos en los selectores de clase? Tenemos dos ventajas súper importantes. Primero, que yo puedo una misma clase colocarla a diferentes elementos, como lo estamos viendo aquí. La clase verde aplica para el H2 y aplica para el H3. Y también otra ventaja muy importante es que yo puedo poner múltiples clases a un mismo elemento. ¿Qué significa eso? Si yo quisiera, por ejemplo, a ese elemento que tengo por aquí, darle otra clase más, vamos a ponerle la clase BG como de background morado. Yo lo puedo hacer. Simplemente coloco un espacio y seguido de esto el nombre de la clase, de la nueva clase que le estoy dando a ese. Entonces, el elemento H2 que yo tengo en la línea 15 se verá afectado por la clase verde y la clase BG morado. Muy, muy importante, tanto los nombres de mi clase como los nombres de mis identificadores, que ahorita vamos a platicar de eso, ninguno debe de tener espacios. Pueden utilizar un Pascal case, puedes utilizar un guión, puedes utilizar un guión bajo, pero nunca, nunca los nombres deben de tener espacios. Y eso es porque el espacio simplemente significa que yo estoy agregando otra clase más. Ahora, en mi CSS, ¿cómo doy formato a BG morado? Pues de nuevo, yo pondría un puntito, el nombre de mi clase que es BG morado, de ahí coloco llave, y le voy a poner por acá un background color purple. Vamos a guardar y entonces ya con eso mi H2, mi elemento H2 que tengo en la línea 15 se verá afectado por el verde que le va a poner la letra verde y el BG morado que le va a poner el fondo en color morado. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que está pasando. BG morado. Ay, claro, mi HTML no lo había guardado. Vamos a guardar. Bien importante, siempre guardar. Siempre, siempre guardar. Y ahora sí, muy, muy Beetlejuice de nuestra parte este H2 que tenemos por aquí. Último selector básico, el selector de identificador. Ahora, aquí hay un truquito. Este selector selecciona un único elemento que tenga un ID específico. Importante, no puedo colocar el identificador a más de un elemento. No te va a dar ningún problema a la hora de mostrar tu HTML, pero es una buena práctica que esos identificadores sean únicos. Ahora, mi identificador debe de ser único y yo como elemento no puedo tener más de un identificador. Vamos a ver entonces cómo funciona. Regresamos a nuestro código. ¿Qué es lo que voy a hacer por aquí? A este H1 que tengo por acá le voy a poner un identificador. Parecido a como lo hacíamos con mi clase, voy a colocar un espacio dentro de la etiqueta de apertura. Voy a colocar la propiedad ID y seguido de esto el identificador que quiero otorgar. Por ejemplo, título, vamos a ponerle título principal. De nuevo, yo no puedo tener más de un identificador por elemento. Si tengo título principal en mi H1, no puedo tener otro que diga, ay, sí, título no tan principal. No, no, no. Un identificador y ya. Y este identificador es irrepetible. Es decir, por ejemplo, a mi párrafo de aquí no le puedo poner el identificador título principal. Entonces, es único y es único y es único. ¿Cómo puedo seleccionar entonces el identificador título principal? Fácil. Aquí vamos a estar utilizando el símbolo numeral. Entonces por acá coloco mi símbolo numeral seguido del identificador, que en este caso es título principal. Y de nuevo, llave, para indicar que todas las propiedades que están dentro de las llaves van a ser aplicadas a ese identificador, a ese elemento que tiene el identificador. En este caso vamos a modificar más cositas. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Le voy a poner una súper gigante, 90 píxeles. Vamos a modificar también qué
sea como un poquito cursiva, a esto bueno, que sea itálica más bien. A esto lo modificamos con un font, es un font style, y ahí le ponemos italic. Entonces ya estoy colocando dos propiedades a aquellos elementos que tengan el identificador título principal. Vámonos por acá a ver que todo eso se vea afectado. Ahí está nuestro título gigante y en itálicas. Excelente. Ahora, para recapitular, regresemos a nuestro código. Vimos tres selectores principales. El primero es en base al elemento, el tipo de elemento. En este caso estamos seleccionando que todos los párrafos tengan las propiedades que colocamos dentro de las llaves. Segundo selector, en base a la clase. Estamos diciendo que todos los elementos que tengan la clase verde se vean modificados por las propiedades que tenemos entre llaves. Recuerda que tus clases pueden ser repetidas por diferentes elementos, como lo tenemos aquí. Mi H2 y mi H3 tienen la clase verde. Entonces, ambos elementos se ven afectados por las propiedades que tenemos para la clase verde. Y también un solo elemento puede tener múltiples clases. Por ejemplo, nuestro H2 que está por aquí. Nuestro H2 tiene la clase verde y tiene la clase beige morado. Por lo tanto, tiene la letra en color verde y el fondo en color morado. Por último, tenemos nuestros identificadores, selectores de identificador. Mi identificador debe de ser único, en el sentido de que ningún otro elemento puede repetir ese identificador. Mi párrafo, mi H2 no pueden tener el identificador título principal. Y además de eso, solo puedo tener un identificador, es decir, que título principal es el único identificador que este H1 va a tener. Para seleccionar el identificador o los elementos que tienen ese identificador, utilizamos el símbolo numeral. Entonces, símbolo numeral seguido del identificador. Y aquí, entre las llaves, colocamos todas las propiedades que queremos que se vean afectadas a ese elemento.